podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos misterios, vamos a reconocer en un momento de silencio nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo el rey Ezequías enfermó de muerte, y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías esto, dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda a los 10 grados y avanzado en el reloj del sol de Ajax. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, y viviré. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré.
pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacerlo en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que tenía hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron a la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que todo el mundo. Si ustedes comprendieran el sentido de la palabra misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer lectura y el Evangelio van muy de la mano. Los dos nos dejan entrever un poco el tema del tiempo y la autoridad de Dios sobre el tiempo. Lo hemos repetido muchas veces, el único que puede hacer posible lo imposible, ese es Dios. Y lo vemos claramente en el primer ejemplo de la primera lectura. Nos narra hoy la primera lectura el caso de un rey, el rey Ezequías, que yo creo que ha sido uno de los pocos reyes piadosos que ha tenido toda Judá. Uno de los pocos reyes piadosos, y lo vemos hoy en una situación difícil, en una situación de enfermedad, y le pide a Dios, le ora fervorosamente, y Dios le responde por medio del profeta Isaías. Le concede lo que tanto le había pedido, la salud. Le recupera la salud al rey Ezequías y se la prolonga 15 años más, como escuchamos en la primera lectura. Y ese es el primer milagro que Dios hace ahí con Ezequías. Y el segundo milagro, dice él, para confirmar, dice Dios, para confirmar este milagro, para confirmar esto que está sucediendo, yo voy a hacer que retroceda la sombra 10 grados en el reloj, en ese reloj que había en ese patio
del rey Ahaz, que también fue rey de toda Judea. Dice, voy a hacer que retroceda la sombra. Dios es el único que puede hacer posible lo imposible. Una explicación lógica no la hay. Después en el Evangelio nuevamente encontramos a Jesús, demostrando su autoridad y su poder sobre el tiempo. En esta discusión tan acalorada que se da entre Jesús, sus discípulos, contra los escribas y los fariseos, por una simple y sencilla razón: comer unos granos de trigo. Una cosa tan sencilla, una cosa que en realidad no tiene nada de pecaminoso, lo convierten en algo terrible los escribas y fariseos. No está permitido hacerlo en sábado, y se lo reprochan a Jesús hasta el cansancio. Tanto fastidian a Jesús estos hombres, estas personalidades, que Jesús responde sabiamente al final del Evangelio de hoy. El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. El Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es dueño del sábado. Y Jesús puede hacer lo que a Él le plazca. Porque para Jesús, aparte de la ley de Moisés, la cual Él cumple, jamás ha dejado de cumplir una sola coma ni una ley. Jesús, recordamos que Jesús era judío y como buen judío tenía que cumplir con la ley de Moisés. Pero aparte de la ley de Moisés, Jesús nos viene a enseñar una nueva ley, la ley de la compasión, de la misericordia, que no está grabada en lo frío de una tabla, en lo frío de una piedra, sino más bien está acuñada en el corazón. Eso es lo que viene a enseñar Jesús, aquel que tiene el poder y aquel que tiene la misericordia suficiente como para desobedecer una ley que en realidad no transgrede ni ofende para nada a Dios. Ese es Jesús, con su ley de compasión, de misericordia. ¿Qué podemos aprender de todo esto que acabamos de escuchar? Creo yo que la enseñanza para este día, primero, reconocer el poderío de Jesús. Él es el que tiene el poder, el mando, Él es el que tiene la autoridad por excelencia para ocupar el centro de la vida de todo hombre. Pero lamentablemente, por nuestro interés tan afanoso, donde hemos sacado a Dios de nuestras vidas, le hemos entregado el centro de nuestra propia vida a otros falsos reyes que no tienen el poder de hacer posible lo imposible como es Jesús. Él es el centro, Él es el Rey. A Él debemos reconocerle su poder y su gloria. Pues pidámosle al Señor que este Dios que tiene todo poder para tomar lo que le corresponde y arrebatar a quien se lo ha quitado, pidamos al Señor Jesús que nos ayude a poder entregar y ser generosos nuevamente en nuestra vida y dejársela en sus manos. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres, y digamos con fe, te rogamos, Señor. Pidamos por el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, para que guíen fielmente al pueblo que Dios les ha confiado. Oremos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor.
Pidamos por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y los afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Sigamos pidiendo a Dios nuestro Señor que su compasión y su misericordia no se terminen jamás, y pidámosle, sigamos orando para que llegue a su fin esta pandemia y que cuide y proteja a todos los doctores, enfermeras y enfermeros, a todos los que se dedican al cuidado de la salud y la limpieza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por la salud y la pronta recuperación de Fermín Carrasco, que el Señor le conceda la salud que tanto añora. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo, y concédenos lo que te hemos pedido, confiados en tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantados, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y también es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos de esto. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos fraternalmente la paz. Oh Cordero, que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero, que en el mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, soy quien eres en mi casa, de una palabra tuya,
Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, por tu cuerpo hecho pan. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Somos hermanos, sí, con su vida y su amor. Somos hermanos, sí, somos un corazón. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. ¿Qué podré yo temer si tú moras en mí? ¿Qué podré yo temer si yo estoy todo en ti? Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brota hasta la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor.